Queridos alumnos, vamos a dedicar esta breve reseña al estudio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como quizás saben, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el tribunal internacional competente para conocer de demandas individuales o estatales fundadas en violaciones de los derechos reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos o por alguno de sus protocolos adicionales. El Convenio Europeo de Derechos Humanos es el instrumento internacional de protección de los derechos humanos adoptado por el Consejo de Europa en noviembre de 1950 y hasta la fecha ha sido completado por 15 protocolos, de los cuales 6 son sustantivos y, por tanto, han añadido nuevos derechos a los reconocidos inicialmente por el convenio. Los derechos que reconocen estos textos internacionales son derechos de los tradicionalmente denominados como derechos civiles y políticos, y entre ellos podríamos enunciar, por poner algún ejemplo, el derecho a la vida, la prohibición de torturas o tratos inhumanos y degradantes, la prohibición de la esclavitud y los trabajos forzados o el derecho a la libertad y a la seguridad. Centrándonos ya en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debemos decir que este tribunal fue creado en 1959. Sin embargo, hasta noviembre de 1998, fecha en la que se produjo la entrada en vigor del protocolo número 11 adicional al convenio, el tribunal no fue un tribunal permanente y actuó siempre a instancias de la Comisión Europea de Derechos Humanos y de los Estados parte del convenio, que eran los únicos que podían plantear asuntos ante el tribunal. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor del protocolo número 11, se modifica radicalmente el procedimiento de control del convenio y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pasa a ser la pieza clave de ese sistema de protección, pronunciándose no solo sobre la admisibilidad de las demandas, sino también sobre el fondo de las mismas. Además, a partir de esa fecha, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pasa también a actuar de forma permanente y a recibir él directamente las demandas individuales. En cuanto a la composición, debemos destacar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se compone en la actualidad de un juez por cada uno de los Estados parte del Convenio Europeo, esto es, de un total de 47 jueces, que son elegidos todos ellos por la Asamblea del Consejo de Europa a partir de una lista de 3 nombres de 3 candidatos propuesta por cada uno de los Estados parte. Los jueces son elegidos por un periodo de 9 años, que no es renovable, y gozan de totales garantías de independencia, actuando siempre a título individual y, por tanto, sin representar al Estado a título del cual han sido elegidos. En cuanto a su organización, hay que destacar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos actúa en pleno, en gran sala, en salas, en comités y en una formación de juez único. El Pleno está formado por todos los jueces del tribunal y es presidido siempre por el presidente del tribunal. El Pleno no tiene atribuida ninguna función jurisdiccional, sino solo funciones de tipo organizativo, entre las que cabe destacar, por ejemplo, la elección del propio presidente del Tribunal Europeo. La formación de juez único fue introducida recientemente para todos los Estados parte del convenio. De hecho, esta formación fue introducida en el año 2010, gracias a la entrada en vigor del protocolo número 14. Y la introducción de esta formación tenía como objetivo aligerar el procedimiento ante el Tribunal Europeo, reduciendo sobre todo los asuntos pendientes ante el Tribunal. Esta formación, la de juez único, tiene atribuidas como competencia al resolver sobre las demandas que sean manifiestamente inadmisibles, adoptando, por tanto, decisiones de inadmisión definitivas en casos que no necesitan de examen complementario. Los comités están formados
por 3 jueces y decidirán sobre cuestiones de inadmisibilidad, pero también sobre cuestiones de fondo, cuando exista una jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia. Las salas están formadas por 7 jueces, entre los cuales se encuentra siempre el presidente de la sección y el juez nacional del Estado contra el que se presenta la demanda correspondiente. Las salas se encargan de decidir sobre cuestiones de admisibilidad cuando éstas no hayan sido resueltas por una formación de juez único o por un comité, y también se encargan de decidir sobre cuestiones de fondo cuando no exista una jurisprudencia consolidada del tribunal al respecto. Finalmente, la Gran Sala es la formación jurisdiccional más importante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Está formada en la actualidad por 17 jueces, entre los que se encuentra el presidente del tribunal, los vicepresidentes, los presidentes de las secciones del tribunal y el juez nacional del Estado que haya sido demandado, contra el que se haya presentado la demanda. La Gran Sala puede pronunciarse sobre la admisibilidad y el fondo de un asunto, y lo hará bien cuando una sala se inhiba en favor de la propia Gran Sala, o bien cuando, tras una sentencia de sala sobre un determinado asunto, una de las partes decida solicitar la remisión ante la Gran Sala. Por tanto, lo habitual es que la Gran Sala del Tribunal Europeo se pronuncie sobre cuestiones novedosas o cuestiones complejas que planteen problemas graves relacionados con la interpretación o con la aplicación del convenio y sus protocolos. Por poner algún ejemplo, la Gran Sala resolvió el famoso caso Lauci contra Italia, pronunciándose así sobre la compatibilidad con el convenio de la existencia de crucifijos en las escuelas públicas italianas. Y en la actualidad está también pendiente de una resolución de Gran Sala el famoso caso del Río Prada contra España, en el que la Gran Sala del Tribunal Europeo se pronunciará sobre la adecuación al convenio de la aplicación que se ha hecho en España de la conocida como doctrina Parot. En cuanto a las competencias del Tribunal Europeo, hay que destacar que este no solo resuelve demandas en las que se plantea la eventual vulneración de alguno de los derechos reconocidos en el convenio. El Tribunal también ostenta competencias consultivas, de modo que puede pronunciarse a solicitud del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del convenio o de alguno de sus protocolos. No obstante, esta función del tribunal es secundaria. El tribunal dedica la mayoría de su tiempo y de sus recursos a su función contenciosa. Centrándonos en esta función del tribunal, en la función contenciosa y en concreto en el procedimiento que se sigue para la tramitación de las demandas ante el Tribunal Europeo, hay que destacar, en primer lugar, que los únicos legitimados para plantear una demanda ante el Tribunal Europeo son los Estados parte del convenio, cuando estamos ante una demanda interestatal, o las personas físicas, organizaciones no gubernamentales o grupos de personas que estén bajo la jurisdicción de un Estado parte. En este caso hablamos de demandas individuales. Toda demanda presentada ante el Tribunal Europeo deberá cumplir una serie de exigencias. En primer lugar, deberá presentarse contra un Estado parte del convenio. En segundo lugar, deberá plantear la eventual vulneración de uno de los derechos reconocidos en el convenio o en uno de sus protocolos adicionales. Además, deberá presentarse tras el agotamiento de todas las vías de recurso internas, que en el caso español incluyen el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional cuando sea posible la interposición de este recurso. Además, la demanda deberá plantearse o presentarse en el plazo de 6 meses desde la adopción de la decisión interna definitiva y no podrá ser anónima. El Tribunal Europeo podrá inadmitir cualquier demanda que no respete alguna de estas exigencias o también cualquier demanda que coincida sustancialmente con otra ya analizada por el Tribunal o que esté pendiente de resolución ante otra instancia internacional.
Además, el Tribunal Europeo también podrá inadmitir las demandas que estén manifiestamente mal fundadas o sean abusivas y aquellas en las que el demandante no alegue haber sufrido un perjuicio importante. Recibida la demanda, el Tribunal Europeo procede al examen contradictorio de la misma con los representantes de las partes y, si lo considera oportuno, realizará una investigación. Una vez que se haya llevado a cabo esa investigación, el tribunal decidirá sobre la admisibilidad del asunto y, eventualmente, sobre el fondo del mismo, en cualquiera de las formaciones que hemos señalado. La decisión o la sentencia del tribunal será definitiva, salvo en aquellos casos, los que ya hemos visto, en los que pueda solicitarse la remisión a la Gran Sala del Tribunal Europeo. En cuanto a la naturaleza y a los efectos de las sentencias del Tribunal Europeo, debemos destacar que sus sentencias son obligatorias, pero no son ejecutivas. Esto significa que los Estados parte del convenio están obligados a dotar de eficacia interna a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero que para hacerlo deberán contar con un procedimiento interno que lo permita. Esta exigencia ha planteado notables problemas en nuestro país, en la medida en que en España no existe ningún procedimiento específicamente pensado para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Europeo. Finalmente, en relación con el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo, queremos destacar que el Tribunal no es el órgano competente para vigilar la correcta ejecución de sus sentencias. Esa competencia ha sido atribuida al Comité de Ministros del Consejo de Europa por el Convenio Europeo.